Intervenciones francesas en México. Primera intervención francesa en México. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, en el que se sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecindados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta. Posiblemente fue por daños al restaurante, por lo cual exigía ser indemnizado con 600,000 pesos. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España reconoce finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país enemigo. Y llegado el año 1838, aún no se había podido concertar un trato definitivo en virtud de que el representante francés, el barón de Faudis, no estaba de acuerdo con dos artículos del convenio. En consecuencia, de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia, para volver al poco tiempo, en marzo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Debido al contexto internacional y al caos de México independiente, las potencias aprovechaban cualquier pretexto para invadir el país, como es el caso de Francia y la Guerra de los Pasteles. Primera intervención francesa en el país. La diplomacia había fracasado y a los ciudadanos franceses que vivían en México exigían que el gobierno los indemnizara por los daños durante episodios de revueltas políticas en que habían sido víctimas ellos y sus negocios. Un dato interesante es que se le llamó Guerra de los Pasteles por reclamaciones exageradas de un pastelero francés llamado Remontel, dueño de un restaurante en Tacubaya donde las milicias de Santa Anna no habían querido pagar la cuenta del pastelero, y hasta este hecho entraba en las reclamaciones del país europeo. Esta intervención armada hizo su aparición en el puerto de Veracruz bajo el mando del comandante Basoche, el 21 de marzo de 1838, y el barón de Faudis envió un ultimátum al gobierno quejándose de atentados contra súbditos franceses y exigía la entrega de 600,000 pesos por indemnización. También reclamaba la destitución de algunos funcionarios mexicanos y que el gobierno se comprometiera a conservar el trato de nación extranjera más favorecida, entre otros. Entonces, el gobierno mexicano, bajo el mando de Antonio Bustamante, no dio respuesta alguna, y de Faudis cumplió su amenaza atacando y bloqueando el puerto de San Juan de Ulúa, y para el próximo año romperían relaciones Francia y México. La diplomacia mexicana protestó ante el gobierno francés, el cual destituyó a de Faudis, que fue destituido por Charles Baudin, quien estableció el diálogo con el ministro de Relaciones Exteriores Luis Gonzaga. Sin embargo, el mediador del conflicto fue el británico Richard Pakenham, logrando reunir a los representantes diplomáticos de los dos países. En esta guerra la situación del ejército mexicano era desalentadora, lo que ocasionó que México se rindiera y aceptara las condiciones francesas, en las cuales México se comprometía a pagar 600,000 pesos y otorgarle a Francia ciertas ventajas comerciales. Ahora pasamos a la segunda intervención francesa y el Segundo Imperio. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de deuda externa en 1861. Al finalizar la guerra de reforma, el gobierno mexicano de nuevo intentó sentar las bases de la modernización del país, tomando como fundamento la Constitución aprobada en 1857. Benito Juárez intentó reorganizar la administración federal. Sin embargo, la escasez de recursos fue uno de los factores que determinó que el presidente declarara una moratoria de los pagos a bancos e instituciones extranjeras.
Este hecho hizo que los distintos prestamistas presionaran a sus gobiernos para que recibieran sus pagos. Con tal propósito se organizó una coalición entre Francia, España e Inglaterra. Así, en enero de 1872, las flotas de los tres países se encontraban bloqueando el puerto de Veracruz. El gobierno mexicano logró establecer un acuerdo con España e Inglaterra, pero Francia no lo aceptó. Las intenciones de esa nación en realidad era la extensión de su imperio hasta América. Por tanto, sus tropas empezaron el avance hacia la Ciudad de México. En mayo, una cantidad de tropas superiores los franceses fueron derrotados en Puebla por el ejército mexicano, conducido por el general Ignacio Zaragoza. En respuesta, el emperador francés Napoleón III envió 30,000 soldados más para la campaña. Al año siguiente, las tropas invasoras tomaron Puebla y en julio entraron a la Ciudad de México. 10 meses más tarde se proclamó la creación del imperio y se anunció la llegada de Maximiliano de Habsburgo como futuro emperador, con el apoyo de los conservadores, el opuesto a los liberales. Para entonces, Juárez había salido de la capital rumbo al norte del país para poner a salvo su gobierno. Maximiliano llegó a la Ciudad de México en junio de 1864. De ideas liberales, el emperador ratificó las leyes como la nacionalización de los bienes del clero y la libertad de cultos. Esto le generó un distanciamiento por parte de los conservadores, aunque no consiguió el apoyo de los liberales, quienes siguieron considerándolo un invasor. El gobierno de Juárez realizó grandes esfuerzos para transformar sus guerrillas republicanas en un ejército mejor organizado. Los gobernadores de los estados fueron de gran utilidad en esta tarea. Ellos se encargarían de armar y organizar las fuerzas militares necesarias para la defensa del país. Esto ayudó a los gobernantes a fortalecer la población de sus estados. Desde 1864 los franceses hicieron valer la superioridad militar que poseían, pero en 1866 Napoleón III comenzó a retirar sus tropas del suelo mexicano como parte de uno de los acuerdos a la que había llegado con Maximiliano. Otras razones para el retiro fueron la percepción de la imposibilidad de sostener un imperio en México y la inminencia del conflicto de Francia con Prusia en Europa. Las fuerzas republicanas comenzaron a obtener victorias militares importantes y avanzaron hacia el centro del país. En un último esfuerzo, Maximiliano mandó a llamar a destacados militares conservadores que había marginado para que encabezaran el ejército imperial. En mayo de 1867, Maximiliano se rindió en Querétaro ante el ejército de Mariano Escobedo. Al mes siguiente, después de un juicio de guerra, fue condenado a muerte con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejías. Se termina así el intento de establecer una monarquía con un príncipe extranjero. Ahora vamos con la conclusión del tema. El equipo llegó a la conclusión de que ambas intervenciones no se vieron por los motivos fundamentales, sino que solo querían expandir el imperio francés con cualquier excusa, aunque fuera ridícula y bajo cualquier costo. Ambas intervenciones se dieron en una difícil situación para México, lo que provocó que en ambas haya perdido, pero finalmente logró resolverlo de una u otra manera.